la gracia de Dios, seguimos nuestra serie de Éxodo. Para mí me ha bendecido bastante en el alma poder ver cómo el Señor se ha revelado su evangelio desde Moisés. Y hoy estaremos viendo desde Éxodo 19 hasta Éxodo 24. Vamos a leer el principio de Éxodo 19 y luego como el culmen de Éxodo 24. Esta porción extensa es así porque es lo que Éxodo llama el libro del pacto. Y son una serie de leyes, de mandamientos, de ordenanzas que el Señor revela a través de Moisés. Son de esas porciones que uno no lee mucho. Tal vez lo único que uno lee de esa porción es los 10 mandamientos que están ahí en Éxodo 20. Pero yo quisiera que hoy pudiéramos ver por qué Dios nos revela estos textos. Si estás por ahí, por favor, vamos a leer Éxodo 19 del 1 al 8 y luego Éxodo 24 del 7 al 11. Acompáñame ahí. Es la página 75. Te pediría que te pongas de pie para no pasar por alto este momento donde el Señor nos habla en nuestro idioma. Escucha lo que nos dice. Yo he titulado este sermón Desde el monte a la mesa, del monte a la mesa. Esta es la palabra de Dios. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Vamos al capítulo 24, versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel debajo de sus pies. Había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Leemos juntos. Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Que el Señor bendiga su palabra. Dios, el pueblo pudo verte y te adoró. Yo te ruego que esta mañana pase lo mismo. Que podamos ver tu rostro, podamos adorarte, podamos comprender mejor qué hacemos aquí. Cada domingo, sí, en especial qué hacemos en esta tierra. ¿A qué reino, a qué nación nos has llamado a ser? Porque oramos en el nombre de aquel que vino por nosotros. Amén. Amén. Cuando el Señor habló con Moisés desde la zarza en Éxodo 3, Él prometió que su pueblo adoraría en el monte Sinaí. Esa fue la promesa que Él le había hecho a Moisés de que el pueblo sabría que Él estaría con ellos. Hoy estamos viendo a Dios cumplir su palabra. El Dios que no falla, el Dios que es fiel. Este es el monte Sinaí desde donde Dios revelaría su pacto, desde donde Dios cumpliría sus promesas y desde donde Dios daría los 10 mandamientos, daría la serie de ordenanzas y leyes que a los cristianos a veces nos encantan leer y que normalmente nos confunden. Son esas palabras que vemos que el cabrito y que tatuajes y que reglas que uno no tiene idea a veces qué hacer con ellos.
Te las encuentras y cuando estás leyendo la Biblia un año, vas bien en Génesis y llegas a Éxodo y dices, y luego llegas a Levítico y dices, oh. Son mandamientos que a veces parecen no tener nada que ver con nosotros o que a veces quieres cumplir y no tienes idea cómo hacerlo y otras veces simplemente mejor los pasas por alto. Y cuando llegas a Jueces tal vez ahí sigues. Pero mi oración es que esta mañana, Dios, por favor, que así sea, tú puedas salir de aquí deleitándote en la ley de Dios, para que puedas deleitarte en el Dios que dio la ley. Y para eso he preparado esta hoja de ruta. Primero, veamos como constante al Dios que salva. Segundo, tengamos como corolario el Dios que ordena. Veamos en tercer lugar la falsa confianza, que es que lo cumpliremos. Y por último, en cuarto lugar, una comunión sorpresa. La constante es que Dios salva, el corolario es que Dios ordena, la confianza falsa es que lo cumpliremos y la comunión sorpresa. Y esta es nuestra idea central. Quédate con esto, por favor. La salvación es más que leyes, es vivir cerca de Dios. ¿Listos? Más o menos, listos. ¿Ok? Empecemos entonces viendo la constante, que es que Dios salva. Yo soy tan agradecido de que en esta congregación, en esta iglesia, yo no tengo que convencerles de eso. Si algo tú has visto en tu vida, si algo te atrajo hasta acá, es saber que Dios salva. Que el momento más oscuro donde te has encontrado, resulta que Dios llegó al final y ¿qué hizo? Te salvó. Una y otra vez lo has visto en tu vida y una y otra vez lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, mucho antes de que Dios le fuera a decir qué hacer al pueblo de Israel, mucho antes de que fuera a ordenarles o a pedirles algo, mucho antes de que fuera a darle la ley o los 10 mandamientos, Él le dice lo siguiente. Oye, Moisés, te llamo, ven acá. Ajá. Y le dice, así dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás, esto le vas a predicar. Este es el sermón que yo quiero que tú le des. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios. En primer lugar, anúnciales su liberación. Recuérdales cómo yo humillé a los que se levantaron en contra de ellos. Recuérdales que sus mayores problemas, ellos ya lo pasaron. ¿Te ha pasado? Que el problema que tú pensaste que nunca ibas a pasar ahora está como un testimonio de tu vida. Él les dice a los israelitas, recuérdales su liberación. Y luego le dice en segundo lugar, cómo los he tomado sobre alas de águilas. Esta es una imagen tan hermosa que el Señor lo usa una y otra vez. Las águilas son aves de ataque, que tienen unas garras que pueden tomar la cabeza de un ser humano y llevársela. Pero las águilas son aves de rescate, que no le tienen miedo a la tormenta. Utilizan el viento potente de una tormenta para volar más alto y más rápido. Y Dios le dice, recuérdales que en medio de su peor tormenta, yo les rescaté. Y entonces dice el por qué. Los he traído hacia mí. Todo el punto de todo esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios quiere morar con nosotros. Es Dios haciendo un tabernáculo entre los hombres. Dios quiere morar contigo y conmigo. Él le dice a Israel, recuérdales, ese es el sermón que quiero que les prediques, recuérdales que yo quiero a mi pueblo cerca y los he acercado por eso. Antes de darnos cualquier ley, antes de decirnos qué hacer, la constante es que Dios salva. Yo te lo quiero enseñar otra vez, porque es que esto se nos olvida. Te recuerdo, amnesia selectiva del Evangelio. Nos gusta olvidarnos lo que Dios es y lo que Dios hace. Así que yo te voy a mostrar la médula de los 10 mandamientos. Lo que está, oye, si algo es ley, si algo es una ley de Dios, son los 10 mandamientos. Mira cómo empiezan. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras, las 10 palabras, los 10 mandamientos, así inician. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de tu servidumbre.
No tendrás otros dioses delante de mí. Si lo que Dios quisiera darnos es ley, Él nos da 10 mandamientos. 1, haz esto. 2, haz esto. 3, haz esto. Como normalmente nos enseñan. Pero Dios inicia los 10 mandamientos recordándonos su salvación. ¿Lo ves? Dios nos salva porque Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, Dios nos llama. Y el Dios que nos ama y llama y salva, nos dice, sírvanme. Porque en servirlo hay salvación. Pero no para ser salvo. No, 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 no. Mira cómo lo resumía tan bien el teólogo y misionero en Latinoamérica, John Mackay. Él decía lo siguiente: el pueblo ya ha sido liberado. ¿Por qué? Por la gracia y el poder divino, no por la ley. No se les da la ley para que se salven, sino para que puedan continuar deleitándose en la salvación que ya les ha sido dada. ¿Lo viste? No hay ningún propósito salvífico en la ley, no en última instancia, pero sí hay un propósito de deleite. Entonces, si la constante es que Dios salva, el corolario es que Dios ordena. Corolario quiere decir como lo que corresponde, lo que le sigue. Ya que Dios salva, Dios ordena. Porque Él sabe lo que pasa cuando nosotros hacemos lo que queramos. Dios dice, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos. Escucha lo primero que pasa aquí. Él dice, si en verdad escuchan mi voz, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, escúchenme, guarden. Pero yo quiero decirte algo, esto pasa en Éxodo 19 y a mí me llama tanto la atención que hasta este momento Dios no ha dicho absolutamente nada de lo que hay que hacer. ¿A ti te ha pasado que una gente un poco shady, medio engañosa, te dice, mira, firma aquí, tranquilo, confía en mí, tranquilo, no, tú no necesitas abogado, confía en mí? ¿Tú has hecho un trato de eso? Es para saber si te vendo una finquita que yo tengo por ahí atrás. Tú no necesitas papeles, confía en mí. Eso es justamente lo contrario a lo que está pasando aquí. Dios, que ya sacó a su pueblo de Egipto como lo había prometido, que ya le ha dado maná cada día como lo había prometido, que ya le dio codornices como dijo que iba a hacer, que convirtió el agua amarga en agua dulce, que sacó agua de la roca, ahora le dice a Israel, escuchen mi voz, guarden mi pacto. Yo no le he dicho cuál es mi pacto, no se apuren, firmen aquí. ¿Y tú sabes qué a ellos le tocaba hacer? Hacerle caso. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es confiable. Él es digno de confianza. Pastor Javier, ¿por qué te enfatiza tanto eso? Porque desde el principio es por fe. Desde el principio es por fe. Yo sé que hay mandamientos en la Escritura que cuando tú lo vas leyendo, tú dices, es que esto yo no lo entiendo bien. Es verdad. Pero lo claro no. Y quien Dios es confiable. Aún lo que tú no entiendes de la Biblia o de tu vida, tú puedes confiárselo al Dios que es certero, que es confiable, que nunca ha fallado, no va a fallar ahora. Y que tú no lo entiendas no significa que no tiene sentido. Así que Dios le dice a Israel, hey, confíen en mí, créanme a mí. Yo los salvé, ahora les voy a decir qué hacer. Ojo, yo creo que el equipo más odiado de pelota del mundo entero son los Yankees. En segundo lugar está el Licey, pero en primer lugar están los Yankees. Y resulta, a mí me parece súper interesante que los Yankees tienen como un código de conducta, un código de cómo deben vestirse, hasta el tipo de barba que pueden tener, creo que es ninguna, nada más bigotico. Porque se supone que un Yankee tiene que comportarse como un Yankee, tiene que lucir como un Yankee, como que se identifique que él es de los Yankees. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios le dice que si ellos guardan su pacto, escuchan su voz y Él le va a dar toda una serie de mandamientos de hasta cómo vestirse, Él dice, si lo hacen, ustedes serán para mí dos cosas, un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora voy a hablarle de qué significa estas dos cosas. Oye,
esta serie de mandamientos y ordenanzas iban a separar a su pueblo. Santidad significa apartado. Iban a hacer que todo el mundo viera a los israelitas y dijeran, esta gente son diferentes. Desde lejos los otros pueblos, cuando vieran a Israel, se iban a dar cuenta que ellos se portaban diferente. Los israelitas iban a lucir como israelitas. Pero el propósito era mayor, era ulterior, era otra cosa. No era nada más para verse diferente. Tú ves a alguien que quiere como ser diferente por ser diferente. Eso no hace gran cosa, ser diferente por ser diferente. No, que mi carro es morado con verde. ¿Y qué ganaste? Además de ser un carro público. No ganaste gran cosa. Pero lo que le dice es que serán un reino de sacerdotes. Y nosotros hemos perdido de vista qué eran los sacerdotes. El rol de los sacerdotes era atraer a las personas a Dios. Lo que un sacerdote hacía era que cuando alguien estaba lejos de Dios por su pecado o cualquier razón, el sacerdote traía a la persona a Dios. Entonces el rol de Israel iba a ser traer a los pueblos como reino, traer a los pueblos a Dios. Porque la salvación de Dios nunca es para un pueblo, igual como la salvación que tú tienes no es para ti. Siempre era que se expandiera hasta los confines de la tierra, que los perdidos supieran que el Señor salva. Si ellos prestaban atención a su voz, si ellos guardaban su pacto, serían un reino de sacerdotes, una nación santa. Y no solo eso, que sería suficiente, sino que si ellos hubieran prestado atención, si ellos prestaran atención, porque todavía no lo habían escuchado, a la ley, Israel sería transformado en una sociedad tan diferente que mostrara el corazón de Dios, lo cual mostraría o los haría el especial tesoro de él entre todos los pueblos. Lo que se refiere es a como Dios tiene toda la tierra, dice aquí, mía es toda la tierra, Él tiene todo, todo es de Él. Imagínate una persona que tiene los miles de millones y billones de todos los premios, pero tiene una moneda que es la que más le gusta. Dice aquí que si ellos prestaban atención, lo haría tan diferente, es que lo haría esa monedita. Entre todos los pueblos lo haría esa monedita. Mostrarían al mundo qué es lo que Dios aprecia. Mostrarían su corazón. Y la ley hace eso. Muestra lo que Dios aprecia. Yo te voy a dar un par de ejemplos. Voy a ir súper rápido. Éxodo 20, por ejemplo, dice, si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, que las religiones tienden a buscar, mejor dicho, que los lugares religiosos sean lo más fancy con todas las cosas del mundo. Dios dice, mira, yo no quiero todo eso. Yo no necesito toda esa. Al contrario, tú te pones a hacer muchas cosas y termina en idolatría. Y por eso una y otra vez se le advierte en contra de las imágenes. Él dice, es que tú no puedes imaginarme. Yo soy más grande de lo que tú imaginas. Es tan interesante esto que por los primeros siglos de la historia de la iglesia a los cristianos le llamaban ateos. Porque todas las otras religiones tenían imágenes y la gente podía decir yo soy de Zeus y veían el templo. Los cristianos no teníamos de eso. Así que Dios dice, mira, mi imagen no puede ser nada así. Lo más parecido que tú conoces a mi imagen eres tú. Hasta que llegó la imagen de Dios que caminó entre nosotros, el Verbo se hizo carne. Eso te muestra que la aprecia, pero mira algo más. Esto es difícil. Éxodo 21 dice que si alguien vende a su hija como sierva, la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Y si no hace por ella estas tres cosas, ella saldrá libre sin pagar nada. La Biblia es increíblemente progresiva, pero no es progre. Es súper interesante esto. Tú dices, ¿cómo pasa esto? Uno lee esto y si tú eres más de tendencia feminista, tú dices, ¿tú ves que la trataba a la mujer como un objeto? No, la sociedad trata y trataba a la mujer como un objeto. Y Dios toma esta oportunidad increíble, prepara esta oportunidad para empezar a devolver a su pueblo al estándar de Génesis 1. Porque te voy a decir algo, hoy hay más esclavitud que nunca. Y nosotros lo ignoramos y seguimos comprando sin pensar de dónde estamos comprando. Y en aquel momento la esclavitud era totalmente común.
Entonces Dios toma este momento y dice, mira, si alguien vende a su hija como sierva, porque va a pasar, no va a tratar a la mujer como que es un objeto cualquiera. No, no, no. Que la trate como hija. Lo cual hace que cualquiera lo piense si va a estar comprando mujer, porque tratarla como una hija. Y luego dice, mira, y si alguien se casa con otra, porque era demasiado común el tener muchas esposas. Tú dices, la Biblia no prohíbe la poligamia. Ay, que tú no estás leyendo bien. Porque dice, si a alguien se le ocurre que quiere tener más de una mujer, a cada esposa tiene que tratarla como si fuera la única. Y yo tengo la mejor esposa del mundo, yo no pudiera con dos. Cada esposa trátala como que fuera la única. Y si no, le da a la mujer la libertad. Déjala libre, que no pague nada. Esto es absolutamente radical en esta sociedad. Ninguna nación hacía algo como esto. Y yo me imagino el israelita que recibió esto diciendo, espérate, ¿cómo? Pues yo tengo 7, ¿y qué yo hago ahora? Debiste pensarlo mejor. Y ahí tú entiendes por qué un poquitito después Moisés da carta de divorcio por la dureza del corazón. Te doy un último ejemplo. En Éxodo 22 y 23 dice que al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros. A la viuda y al huérfano no afligirán. Oye lo que dice Dios, como Él es tan empático, como Él se relaciona con los débiles. Dice, si ellos afligen, si los aflige, si ellos claman a mí, yo escucharé su clamor. Ese es nuestro Dios, que una y otra vez toma el lugar del débil. Él te dice, si tú tienes poder, que lo vas a tener, sobre los débiles, trátalos bien. El poder es para usarlo en protección de los necesitados. Que en tu sociedad estén una y otra vez protegiendo a los necesitados, pero esto no es de que Suiza, que no hay que trabajar, que todo el mundo, esto no es comunismo. Porque dice, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Dios está buscando verdadera justicia. Nos está librando de la tiranía del débil, que también es una posibilidad. Que por tal, ay, pobrecito, pobrecito, y te abusen. Y Dios dice, no, 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 es justicia, no sentimientos lo que impere. Que el cerebro siga funcionando. Óyeme, imposible que un hombre se haya inventado estas reglas. Ningún hombre se inventa una sociedad así. Estas leyes vienen del Dios que salva, que sabe cómo debemos vivir. Ja. Por eso él dice más adelante en Deuteronomio 11 que si Israel vivía bajo estos principios iba a ser un paraíso en la tierra. Que si de verdad lo seguía, dice, ni siquiera va a haber pobres entre ustedes. Si tan solo prestaban atención, la pregunta es, ¿vivirían bajo esos principios? Tiempo de quiz. Es hora del examen. ¿Ustedes creen que es gratis la iglesia? No. Digo, porque no pedimos ofrenda, ¿ustedes creen que esto es gratis? Esto no es así. Quiz. ¿En cuántos capítulos de Éxodo no ha habido pecado? Sigue siendo gratis. ¿En cuántos capítulos de la Biblia no ha habido pecado? En Génesis 1 y Génesis 2. De ahí en adelante eso es falta, 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 falta. Yo creo que si Israel hubiera prestado atención a lo que ha hecho hasta ahora, ellos se hubieran dado cuenta que ellos no lo iban a hacer mucho mejor. En serio, es como un poquito de autoconciencia lo hubiera hecho mucho bien. ¿Por qué se lo digo? Porque si tú lees Éxodo 19, ¿verdad? Tú ves que Dios le va a dar todo Éxodo 19 es súper interesante porque Dios le está diciendo, conságrense, nadie venga al monte, yo le voy a dar la palabra de mi pacto, esto es serio, le dice Dios. Todo el capítulo Dios diciéndole, esto es serio, vengo en una densa nube, yo soy santo, que nadie, miren, cuidado. Y le dice, voy a hablarle la palabra del pacto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho.
Ujú. Sí, con el track record que tú llevas, ¿verdad? Lleva 0 de 20, pero tú ahora sí. No, 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 yo te lo voy a pagar, en serio, en serio. El hombre está en la NASA de crédito ya, pero yo te voy a pagar ahora, en serio, préstame estos 100,000 y ahora sí te lo voy a pagar. Pero vamos a darle chance. Es la primera vez que Dios le da este pacto. Vamos a decir que sí, que fue antes de que lo escucharan. Fue como la emoción del momento, ¿verdad? Eso es Éxodo 19. Pasa a Éxodo 20 con los 10 mandamientos. Vamos a decir que ellos escucharon y leyeron, por ejemplo, no hurtarás, no robarás, ese, entre tantos otros. Aquí hay uno que dice leyes diversas y ahí empieza. Y llegamos a Éxodo 24, donde dice, tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, nadie podía alegar ignorancia, y ellos, ¿qué dijeron? Todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Men, en serio, no robarás. ¿Tú crees que todos los días de tu vida tú vas a guardar el no robarás? ¿Quién de aquí puede decir que todos los días de su vida, nada más con Netflix estamos quemados? Ese Netflix, no, que ya lo prohibieron. Disney Plus, estamos quemados. Que ese password lo tiene hasta el tío que tú tenías cuando tenía 16 años. Ay, no, pero que es como mi tío él, porque él era vecino de mi prima. Es que no aprendemos. De verdad no aprendemos. O sea, ¿cómo Dios te dice las palabras de su pacto y tu respuesta es, yo voy a hacer todo lo que Él diga? Señor, cuenta conmigo. Yo soy el primero, el MVP, yo lo voy a hacer. Yo no estoy diciendo que el sentimiento de querer servir a Dios está mal, pero es un poco más de autoconciencia, porque ellos podían haber dicho, buscaremos el rostro del Señor para cumplir su mandato. Queremos obedecer al Señor, que Él tenga misericordia y nos ayude. Hay tantas otras formas de decir, oye, queremos honrar a Dios, que Él nos ayude a ser fuerte y valiente. Tantas otras cosas ellos podían decir, todo lo que Él diga lo cumpliremos. ¿Qué es eso? Dicho de otra manera, ¿qué eres tú o qué soy yo para cumplir la ley de Dios? Cada vez que yo me encuentro a mí bajando raya, luego yo como que, si el Señor me ayuda, tengo como que repensar y decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Como que no me he dado cuenta quién es que soy. Y en eso, mi amado hermano, tú no eres mejor que yo, somos hechos del mismo polvo. Esto es tan serio que mira lo que pasa en el pasaje completo. Dicen ellos, todo lo que el Señor te ha dicho haremos y obedeceremos. Y entonces Moisés, para que ellos entiendan lo que están haciendo, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y le dijo, esta es la sangre del pacto. Mm. A nosotros nos puede sonar arcaico, pero esta no es una sociedad de lectoescritura. Y los pactos de sangre es la norma en esta sociedad. Eso no es algo de que satánico, de película de terror. Los pactos de sangre es la forma en la que se hacen pactos. La idea es, yo rocio con sangre al otro que hizo el pacto, de que si él falla a su pacto, así como él fue rociado con sangre, su sangre será vertida. Si Israel iba a fallar, como en efecto iban a fallar, literalmente ellos están firmando el qué? Su pena de muerte. Ellos acaban de firmar su pena de muerte, diciendo, lo haremos y obedeceremos. Yo quiero mostrarte una cosa más. Te va a hacer sentido más adelante. Un pacto, un compromiso se hace entre dos partes, eso no es. Bueno, obviamente, claro. Entre, un contrato, entre tal y tal parte. Aquí dice, el Señor ha hecho con ustedes el pacto. El versículo anterior muestra la parte del Señor, dice, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas, es el rocío sobre el pueblo. Y dice, la otra mitad la roció sobre el altar.
O sea que Dios derramó sangre sobre sí mismo. Si el pacto se rompe, no es un solo lado que sufriría. O sea que nosotros contamos con la sangre del Señor. Alec Mottier comenta, la misma sangre que ha hecho la paz con Dios mantendrá la paz con Dios, porque mientras caminan por el camino de la obediencia, la sangre está disponible para un pueblo comprometido a obedecer. A medida que tropiezan y caen, la sangre del pacto seguirá disponible para ellos. Y si hay un lugar donde eso hace sentido, es en el culmen de toda la ley del pacto, de todo el libro del pacto. No, lo dije mal. Dice donde hace sentido, pero en verdad es un lugar donde no hace nada de sentido, no humano. Mira esto conmigo, por favor. Te lo voy a mostrar mejor. Es que al final de nuestro pasaje pasa algo muy extraño. A lo largo de Éxodo 19 se le dice al pueblo, ni se les ocurra subir al monte. Si suben, mueren. Yo soy demasiado santo, ustedes son demasiados pecadores. En Éxodo 24, Dios como que en su misericordia le dice, bueno, Moisés, sube tú con los príncipes del pueblo, pero más nadie, y ellos no me van a ver. Tú sí, pero ellos no. Y que no suba más nadie. Y luego le dice, y sube con los ancianos también. Porque es que Dios quiere morar con su pueblo. Pero entonces pasa esto. Subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos. ¿Y qué dice? Vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Si eso no te hace sentido, no te preocupes. A nadie le ha hecho sentido. Cada comentarista que leía dice, nadie puede explicar esto bien. Que vieron un embaldosado de zafiro. Solamente significa que es hermoso lo que vieron. Pero él no extendió su mano. O sea, él los dejó vivir. Ellos vieron a Dios. Y no solo lo vieron, comieron y bebieron. O sea que el pueblo no solo ve a Dios, lo ve, no lo puede describir. Ven zafiro, ven una piedra hermosa. Y Dios no solo no los mata, no solo no extiende su mano, más bien ellos ven a Dios y comen y beben. Es decir, se arma una comelonga. Se arma ahí un corito sano. Se arma una invitación, una comida, una celebración, una mesa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Porque Él los invitó a adorar en el monte. Y así se adora a Dios. Porque Dios ha traído a su pueblo hacia Él sobre alas de águilas. Porque Dios ha liberado a su pueblo de sus enemigos. Porque Dios los ama, los salva y los llama. Y los ha llamado a servirles. A un grupo de gente que va a romper el pacto. En eso sí somos buenos. Entonces aquí hay una encrucijada. El pacto no puede quedarse así. Ese no es un detallito. La ley hay que cumplirla. Sino que eso es un relajo. Esa relación va a terminar mal. Aquí va a salir sangre. Y Dios no va a abolir su ley. Dios la cumple. Por eso, cuando el Señor nos invita a la mesa, Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. El Dios que salva ha revelado su voluntad. Y en su ley nos muestra nuestra necesidad de perdón. Y con su sangre nos invita a comer con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo Jesús, Redentor, Rey, Restaurador, majestuoso Salvador, gloria para ti por siempre. Lo que tú has hecho nadie más podría hacer.
Tú cumpliste a perfección cada coma de la ley. Y nosotros, que hemos roto cada uno de los mandamientos que conocemos y no conocemos, pecadores indignos como somos, ahora lo que hacemos es que te bendecimos con nuestros labios y con nuestra vida. Depositamos toda nuestra fe en ti, creemos cada una de tus palabras, confiamos en cada una de tus obras y queremos vivir para ti. Todo lo que tú digas haremos en tu poder, dependiendo de ti, viviendo para ti. Que la gloria sea para Dios el Padre, para Cristo el Hijo y para el Espíritu Consolador. En el nombre de Jesús, su iglesia le dice amén a través de un fuerte aplauso. Amén y amén.